Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzor Nivra Lehet Nasa Levado Imloch Nora Ve'u Haya Ve'u Ove והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, לעם שלו להחמירה, והוא ראשון והוא אחרון, לכל חומר לכל צורה, ולי ראשית ולי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולי ערך ולי דמיון, לי שינוי ותמורה. והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי וצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא. וידו הפקיד רוחי, ואת הישן והעירה, ואם רוחי לביאתי, אדוני לי ולא יירא. Shalom, shalom alejem, bienvenidos todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy comenzamos una hora más temprano por acentos de cambio de horario acá en Israel y por eso la gente todavía no llegó. Esperemos que luego vean la grabación. Pero vamos a comenzar. Ustedes saben que en la época del Omer no se escucha música instrumental, entonces tuvieron que sufrir mi poca inspiración poética, musical, pero queríamos cantar una de las melodías y vamos a ir agregando melodías de la tefilá. Adon Olam, como ustedes saben, se lee al principio de la mañana, antes de la tefilá de Shaharit, antes de leer Korbanot. Y esta es la melodía del Rav Ginsburg. Después, en el medio de la clase o al final, vamos a cantar otra melodía clásica de Adon Olam. Entonces, estábamos estudiando el capítulo 41, parte 4 del Tanya. Y estamos viendo cómo es el tema de cómo se eleva la tefilá, la plegaria, los preceptos, el estudio de Torah, Kadosh Baruj Hu, porque la finalidad, ¿cuál es de todo lo que hacemos? Es hacer que todo lo que hay en este mundo se eleve a Kadosh Baruj Hu. Entonces, el Rebbe está explicando que así como las aves para elevarse necesitan dos alas, esas dos alas son el amor y el temor. En este caso se refiere al amor y el temor a Dios.
Entonces, hay distintos tipos de temor y amor, explicó hasta ahora el Alter Rebbe. Está el temor que lleva al cumplimiento de la Torah y las mitzvot por miedo al castigo, por no recibir la recompensa, y ese se llama temor de nivel inferior, ira tata. Y está el nivel superior, el cumplimiento de Torah y mitzvot, y que esto lleva al vergonzoso de sentirse que uno está frente al rey. Entonces, el temor inferior lleva al cumplimiento, cumplamos las mitzvot de forma correcta, de forma adecuada. Entonces, generalmente el mundo piensa que todo se mueve solo por amor. Pero amor es solo una ala. Y si falta un ala, entonces no se puede remontar. Entonces, el amor y el temor tienen que ir juntos. Una, porque uno tiene que temer a Dios. Y el amor es la fuerza interior de la sefirá de Gesed. Gesed es la bondad. Entonces, ¿qué significa que Dios es bueno? ¿Y cómo sabemos que Dios es bueno? Por las buenas acciones que hace. Hay veces que Él hace cosas que nos duelen. Y vemos durante toda la historia, el Alter Rebbe, para explicar este tipo de cuestiones, escribió el Tanya. Y el Tanya tiene dos partes iniciales. Hay una parte que es el Sefer Shel Beinoni, que es el que estamos estudiando. Y la segunda parte se llama Sharei Hut Be'emunah, el portal de la unificación y la fe. El Rebbe, antes de publicar el libro, él dudó cuál de las dos partes tenía que ir primero. ¿Por qué? El Sharei Hut Be'emunah se refiere a Dios, la unión con Dios. Entonces, para unirse con Dios hay que saber qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son todas sus cualidades. Y allí explica que Dios es bueno. Y en esa parte, en el Sharei Hut Be'emunah, demuestra cómo Dios es bueno. Pero no solamente que es bueno, sino que es la bondad. Incluso en los momentos en que para nosotros aparenta no ser bueno, Él es la bondad. Entonces, de ahí aprendemos cómo somos nosotros, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y de eso habla la primera parte que estamos estudiando ahora, que se llama Sefer Shel Beinoni. Habla de cómo es el ser humano. Entonces, por eso la duda del Rebbe era si primero había que explicar cómo es el ser humano, o primero había que explicar cómo es Dios. Entonces, al final, como evidentemente decidió explicar primero cómo es el ser humano. Pero hasta que estudiemos la segunda parte, en realidad ya dimos un curso hace varios años de la segunda parte, así que nosotros decidimos empezar por la segunda porque cuando consultamos con el Rab por dónde empezar a enseñar el Tanya, siendo que la mayoría de la gente que estudia con nosotros son Benei Noach, entonces él dijo, primero tienen que saber cómo es Dios. Entonces vamos a estudiar primero Sharei Hut Be'emunah, cómo conectarse con Dios. Porque el primero habla de cómo es el judío, que tiene alma divina, que tiene alma animal. Entonces el Ben Noach, que la idea creciendo su alma,
en determinado momento se convierte al judaísmo y sea judío. Entonces, en general, y así recomienda el Rebbe y las autoridades hasídicas, que primero hay que estudiar la segunda parte y explicar quién es Dios. Entonces así la persona va a entender por qué tiene que cumplir los preceptos. ¿Cuál es la diferencia? En el judío el cumplimiento de los preceptos es algo natural, porque tiene que ver con el alma divina. Por afuera parecería que no, porque la mayoría de los judíos aparentemente no cumplen los preceptos, pero en realidad sí que los cumplen, aunque lo hagan en forma inconsciente, porque es parte de su alma. Lo que pasa es que tiene un alma animal, como explicamos en el libro de Tania, que a veces nos impide y nos convence de que no hagamos lo que corresponde. Y eso es el libre albedrío. Entonces, a medida que el Ben Noach va cumpliendo los preceptos y conociendo a Dios y uniéndose con Él, va aumentando su libre albedrío y también va creciendo dentro suyo el contrincante, el que le dice, bueno, mejor no, o después, o no tanto, todas esas excusas. Porque yo cumplo esto, porque el judío cumple lo otro, porque no soy esto, porque soy otro, que es Dios. Pero el tema es que Dios es bueno. ¿Pero qué significa que Dios es bueno? Que hace buenas acciones. No puede ser algo, por más mala que sea, que no haga algo bueno. En la definición del Taño del malo y del bueno no es simplemente que haga el bien o haga el mal, sino que ese bien o mal tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos. Entonces el Rayá, que es como se dice malo o malvado en hebreo, no es una persona que está todo el tiempo buscando a quien asesinar o a quien matar o a quien perjudicar, sino simplemente que todavía no conoce y no cumple los preceptos conscientemente. Ese es el segundo nivel de Raya. Está el Raya más bajo, que es el que sí que disfruta haciendo el mal. Pero hay otro malvado, que somos la mayoría, que en castellano suena feo llamarnos malvados. Al contrario, teníamos que no usar esa palabra, pero es la definición que usa la Gemara y el Tania para saber quiénes somos. Aquel que cumple preceptos, pero la mayor parte de sus preceptos, de su vida, no está consciente de eso y no está buscando servir a Dios, es considerado malvado. Entonces, ¿cómo queremos? Una vez que yo sé quién soy, cómo soy, trato de superarme. Entonces, para eso tengo que saber quién soy y saber qué es lo que tengo que hacer en este mundo. Entonces, que yo no esté todo el tiempo cumpliendo los preceptos conscientemente no significa que sea una mala persona, pero a veces hago cosas malas y a veces hago cosas buenas. Entonces, el concepto de ser bueno o ser malo no tiene que ver con lo que yo hago, es una decisión que puedo hacer. Por ejemplo, hay una, no necesariamente porque ayude a las personas va a ser una buena persona, puede hacerlo por distintos motivos. Incluso cuando uno hace la plegaria o cuando cumple los preceptos. Si yo lo hago, está bien, es mejor hacerlo que no hacerlo, pero si yo lo hago simplemente para beneficiarme a mí o para aparentar ser alguien que no soy, que eso nos pasa a todos. Entonces, digamos que eso no es ser bueno, sino que es tratar de beneficiarme a mí. Pero de todas maneras, siempre es bueno cumplir y después mejorar que no cumplir, porque si uno no lo cumple, aunque sea en la forma más baja, tampoco después lo va a hacer en la forma más alta. Pero de todas maneras, ser bueno o ser malo tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la- la- con el ser. Entonces, Dios es bueno en esencia. Entonces, nuevamente,
no podemos juzgar a las personas por sus actitudes, porque si la persona tuviera el libre albedrío completo, entonces no hubiera decidido hacer el bien, porque si sabe que hacer el bien es el máximo objetivo de la creación y si es lo que quiere Dios, entonces quiere decir que es lo mejor. Cuando uno tiene libre albedrío busca hacer lo mejor. Entonces, evidentemente, como Dios prohibió hacer idolatría y prohíbe, en la Torah está escrito que incluso aquel que no piensa que es idolatría, creer en una persona como que es Dios, pero lo hace porque, no sé, lo hace porque se beneficia o porque le enseñaron. Entonces, evidentemente tiene un núcleo de bondad en su interior, pero tiene que revelarlo. Por afuera está haciendo algo que es en contrario a la Torah. Entonces, el asunto es el siguiente. En este momento yo decido hacer algo bueno, en este momento estoy revelando, estoy expresando mi parte buena. Cuando estoy haciendo algo malo, está expresando mi alejamiento de Dios, mi parte mala. Pero yo soy bueno o soy malo. Entonces el libro del Taña nos explica que Dios es solo bueno, pero creó al ser humano con un alma divina y un alma animal, con un Yetzer Tov y un Yetzer Hara. Entonces el Yetzer Tov es bueno, el alma divina de la persona es buena. El alma animal está puesta para luchar contra ese bien. Entonces, habíamos dicho que el alma animal también la puso Dios. Es el ego y el sentido del yo que me permite existir, vivir, comer. Entonces no puedo decir que yo soy malo completamente porque sigo a mi ego. Pero en el momento en que yo decido para qué lado voy a ir, ahí estoy diciendo si voy a ir para el lado del bien o del lado del mal. Entonces, en esencia, todo lo que Dios crea es bueno. Y hay una cáscara, una capa que lo cubre de, de maldad, que es lo que aparentemente desvía a la creación de su objetivo y a la persona de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, muchas veces explicamos en el Taña que cuando uno decide o tiene que decidir si es raya o no, eso tiene que hacerlo consigo mismo, conocer dentro de sí mismo quién es. ¿Quién soy yo? Yo soy mi alma, el alma pura que puso Dios. Entonces, en esencia uno es bueno. Está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, eso es otra historia. Entonces, como yo soy bueno y mi esencia es buena, porque soy parte de Dios en lo alto, mi alma es parte de Dios en lo alto, entonces yo quiero que esa parte se cumpla, esa parte se revele y triunfe. Entonces, mientras yo estoy haciendo eso, soy bueno, por fuera y por dentro. Mientras yo, mi libre albedrío no me permite elegir por lo bueno, entonces por afuera aparentemente soy malo y por dentro soy bueno. Entonces todo el Hasidut y toda la Torah es para revelar la esencia del bien que hay en la creación. ¿Por qué? Porque Dios la creó y porque Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios nos dio los preceptos y nos dio todas las cosas? Independientemente de si son buenos para nosotros, si son buenos para que el mundo sea mejor. Él podría hacer todo eso de entrada, no hace falta que que nos utilice a nosotros. Pero Él ama, que es el poder interior de la bondad, ama que haya seres que hagan su voluntad.
Y a pesar de que Él es perfecto y no necesita nada para existir, como un ser humano para existir necesita respirar. Entonces, si necesita comer, necesita moverse, si hay algo que me impide, entonces yo no puedo vivir. Entonces, el objetivo mío es vivir y todos los demás son nada más que intermediarios para que yo pueda hacer lo que yo tengo que hacer, vivir, tener placer y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Dios necesita que yo cumpla los preceptos. Si yo no los cumplo, Él va a seguir existiendo. Entonces, eso no es la medida de si yo soy bueno o soy malo, o si Dios me necesita o no. La medida es que Dios me dijo que tengo que hacerlo porque esa es su voluntad y su placer interior. Y no es porque Él necesite eso para existir como un ser humano, sino porque eso es lo que Él quiere. Y a través de eso, Él se siente completo. ¿Ok? Entonces, Dios nos necesita para sentir y para cumplir aquello que es su deseo más elevado. Y por eso nosotros cumplimos los preceptos, por esa unión que tenemos con Él. Incluso cuando nosotros no queremos o cuando pensamos que queremos hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces el asunto no es juzgar a las personas si son buenas o son malas, sino si están haciendo lo que Dios quiere o no. Y para desear hacer mal y saber por qué pasan todas esas cosas. Y a esto nos estamos dedicando. Entonces, una vez que decidimos que hay que cumplir los preceptos, estudiar Torah, rezar, y que eso sirve para que se eleve a lo alto y se invista en la Sefirot, y Dios tenga placer de eso, se cumpla del servidor, que hace las cosas por temor a que su amo se enoje. Y por otro lado está el hijo, que hace las cosas por amor. Y no lo hace porque tiene miedo del padre, sino porque tiene temor respetuoso y lo ama. ¿Y eso por qué? Porque es uno con él, porque siente que él es su Dios, él es suyo, así como una esposa ama a su marido porque es suyo. No es al revés. Ese es un error conceptual que incluso los psicólogos y los filósofos tienen. Una persona no ama a la otra o sea, no se une al otro y lo ama por algo, sino simplemente porque es suyo, porque es parte de uno. Y eso es lo que genera amor. Por eso Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se hace para amar al prójimo como a uno mismo? Si en ese momento él está haciendo algo malo y a mí y yo no lo quiero, sintiendo que es uno conmigo, que él me pertenece. Y ahora vamos a ver cómo se llega a eso en esta clase de Tania. Entonces, el casamiento revela la unidad que hay entre el hombre y la mujer. Y esa unidad y el vivir juntos y compartir los objetivos y las vidas diarias y las cosas buenas y dificultades que hay en el matrimonio, eso hace que surja el amor. Porque eso es el amor. Cuando las dos personas se juntan hay una atracción interior. Esteban pregunta, ¿cómo llegar a eso sin ser condescendiente ni con uno ni con los demás? ¿Y por qué no hay que ser condescendiente? ¿Por qué hay que ser tan estricto y no perdonarse nada y no complacer algunas cosas que uno tiene? A lo mejor la palabra condescendiente no significa lo mismo para vos que para mí, pero si una persona está todo el tiempo negando y privando al otro de lo que quiere, no le da lo que necesita o lo que le da placer, entonces más bien que eso va a traer problemas.
incluso si hay una unión interior. Por eso hay matrimonios que se pelean todo el tiempo, pero están unidos. La mujer va al rabino y dice, me peleo todo el tiempo con mi marido. ¿Cuántas veces que estás casado? 40 años. ¿Todos los días te peleas? Todos los días me peleo con él. Entonces, si estuvieron juntos 40 años, a pesar de que te peleas con él, quiere decir que es el con el que mejor te peleas y por eso estás con él. Entonces, el amor, acá hay una pregunta interesante que se pregunta durante todas las generaciones. Entonces, en base a esto, podemos entender lo que es el amor. El amor es el deseo de hacer el bien al otro. Es algo que nos motiva a hacer el bien al otro porque sentimos que tenemos una afinidad con el otro. Esa es la expresión del amor. Entonces, el amor es el poder interior que tiene el alma de hacer las cosas por el otro. Entonces, como Dios es bueno con nosotros, hace cosas buenas con nosotros. Y esa es una expresión del amor que hay en su interior. A veces un padre se enoja con el hijo, quiere decir que ya no lo ama. O a veces hay padres que no sienten que lo aman, que no sienten que amas a sus hijos. Quiere decir que no hay una conexión interior. La conexión sigue estando. Lo que falta es tomar conciencia de esa conexión. Y entonces cuando se tiene conciencia de conexión, nace el amor. Nuevamente, el amor es el poder interior de la sefirá de bondad. Bondad quiere decir hacer el bien al otro. Pensar, ¿acaso yo merezco más que el otro? Entonces eso me moviliza a ir y hacer que el otro tenga lo mismo o más que yo. Entonces, uno no puede ver el amor dentro de uno o dentro del otro, pero sí puede ver las acciones que realiza. Y como somos todos seres humanos, y somos todos criaturas de Dios, y al estudiar el Tanya entendemos cómo somos, entonces la conexión entre todos. Y al sentir la conexión que hay entre todos, sentimos que si yo estoy bien y el otro no, la cosa no es completa. Y Dios no está completo. Y entonces trato de que el otro también esté bien. Si yo no estoy consciente de que somos todos uno, entonces trato de hacer las cosas por mí mismo, para beneficiarme a mí. Digamos que ese sería un amor básico. Hay gente que ni siquiera tiene amor por sí mismo. Entonces tampoco se puede tener amor por el otro, ni por Dios, ni por nada. Lo básico es tener amor por sí mismo. ¿Qué quiere decir amor? Buscar la satisfacción propia, buscar hacer algo bueno. En nosotros a lo mejor parece que fuera el ego, pero el ego, ya hablamos, no es algo malo el ego. Lo malo del ego es cuando es solamente hacia uno mismo. Cuando se utiliza para hacer cosas que al final son perjudiciales. Pero, por ejemplo, Dios es todo amor. ¿Y por qué quiere que nosotros hagamos las cosas? Por su placer. Entonces, el amor, si estudiamos la Sefirot, siendo el origen de la fuerza que moviliza la bondad surge de las Sefirot superiores, que es Jochma y Binah. ¿Qué es Jochma? Y si, entonces, al tener conciencia de uno mismo, en el sentido de Dios, y de la existencia universal de todas las cosas y de infinitud, entonces surge el placer, que es el segundo nivel del inconsciente.
que es la motivación principal de todo lo que surge después. Cuando uno siente placer, quiere hacer cosas que le satisfagan ese placer. Si es un placer divino de Dios, es lo más supremo que hay. Si es un placer carnal, digamos que es lo más bajo. Entonces, la fe, la existencia, el ser, tiene una motivación principal que es el placer. Y ese placer hace que surja un deseo, una voluntad de que pasen cosas o que sucedan, producen el placer que yo tenía inconsciente ahí arriba. Y si no se produce, entonces hay una insatisfacción y vuelvo, entonces el círculo se vuelve a regenerar para ver cómo ir perfeccionándolo. Entonces, la primera emoción del corazón es el amor, porque el mayor placer es dar. El hecho de dar, recibiendo yo placer, está haciendo que ese dar me dé a mí también, y sea completo. No existe el hecho de dar sin recibir, y tampoco existe el hecho de recibir sin dar. Entonces César dice, pero si me amo a mí mismo no estoy dando nada, solo recibo. Eso digamos que es imposible que suceda, pero es la parte básica, lo primero, el instinto básico del bebé, o sea, es el amor más inmaduro que existe, pero todo empieza de un principio. De Dios empieza de lo alto, de nosotros empieza de lo básico, que nacemos como bebés y sentimos amor por nuestra madre porque hay un contacto intrínseco, hay una unión intrínseca que cuando vamos tomando conciencia sentimos a nuestra madre como alguien separado. Pero mientras tanto, mi mamá no es diferente de mi mano o de mi estómago, de mi cuerpo, no hay una separación. A medida que yo voy tomando conciencia de mí mismo, se va separando, se va ocultando esa conexión con mi mamá. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que se va ocultando, sino que al tomar conciencia yo de mí mismo, estoy sintiendo una separación entre ella y yo. Cuando vamos madurando y uno deja la casa materna y va a buscar una nueva esposa, eso no significa que dejó de amar a su madre. Porque en general la madre buena, ¿qué es lo que quiere? Justamente eso. Quiere que su hijo madure y haga su propia vida. Pero eso no significa que esté desconectado de él. Para la madre esa desconexión nunca dejó de existir. El hijo, en determinado momento, siente que tiene que separarse de su madre, y en determinado momento, pero si sigue madurando, va a comprender que esa unión es intrínseca y no se es parte de eso, y que para hacer el bien y para vivir hay que estar sano. Y para estar sano y tener conocimientos y madurar, hace falta quererse, amarse a sí mismo. Entonces el concepto de amarse a sí mismo, porque uno se da los placeres egoístas, eso no es un símbolo de amarse a sí mismo. El ego verdadero es el ego que está unido con el ego del otro. Y que en general uno lo entiende como que es el ego de Dios, es el ser. Yo me siento a mí separado de los demás. Eso es ocultamiento y oscuridad, impureza. Pero cuando este ego mío lo uno con el otro, no lo mato, sino que lo fortalezco, revelando su poder creativo, entonces eso es bueno. Y eso es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo nivel del amor, amar al prójimo. Entonces, cuando yo amo al prójimo y amo al otro, amo al que creó al otro, amo al que me hizo bien. ¿Y cómo demuestro yo que amo a Dios?
Lo mismo que cuando amo a cualquier otra persona, haciendo algo que le haga bien, haciendo algo que el otro necesite. No lo que yo pienso que el otro necesita, sino que lo que el otro verdaderamente necesita. Y por eso el tercer nivel del amor es que uno está cumpliendo un precepto de Dios. ¿Por qué uno cumple un precepto de Dios por amor? Porque uno ama a Dios, porque uno siente que es uno con uno mismo. Y entonces eso es lo que lleva al final a la unión de uno con Dios. No porque antes estaba separado, sino porque ahora es una unión consciente y se reveló la unión. Y eso es la morada para Dios en este mundo. Eso es que este mundo sea un lugar apto para que Dios se revele. Que es que todos sintamos esa unión con Dios. Y si yo siento esa unión y veo que el otro no lo siente, hago lo posible para que el otro lo sienta también. Por eso Abat Israel, amor por el judío, y Abat al Benei Noach. Si el pueblo judío, supongamos que todos los judíos de repente llegan a su máxima unión y máximo conocimiento de Dios, si el resto de las personas no llegó, si los Benei Noach y todos los seres humanos no llegaron a esa unión, entonces no se completa. Entonces, mientras los judíos se sientan este precepto, el paso siguiente es ayudar. A veces uno no se anula a Dios completamente, porque uno no sabe lo que significa eso, lo que es bitul, sino que se anula a su Rab. ¿Por qué? No porque piense que Él es Dios, sino porque sabe que Él sí está anulado a Dios y sabe cuál es la verdad. Entonces yo me anulo a Él y al unirme y al hacer lo que Él dice, entonces yo puedo llegar a ese nivel y entender qué es por qué es verdad lo que Él hace y está bien cumplir los preceptos. Entonces ese es la dificultad de los que no son judíos con respecto, como me preguntaban antes, a creer en Jesús. Todos los seres humanos necesitamos un ejemplo, un mentor, necesitamos una imagen al cual asemejarnos. Pero si esa imagen, si esa persona a la cual nos queremos asemejar nos separa de la voluntad de Dios, entonces nos lleva a la idolatría. Y no es por culpa mía, sino simplemente porque Dios me puso ahí y yo me conecté con eso. En determinado momento viene alguien y me dice, mira, esta persona con lo que te enseña te está desconectando de Dios. Entonces busca a alguien que te conecte con Dios. ¿Pero por qué me decís que me desconecta de Dios? Y porque te está diciendo algo que es mentira. ¿Cómo mentira? Mira, amor, unión, todo bueno, que no haya guerra, que haya paz. Sí, todas esas palabras todos lo queremos. Pero ¿cómo se llega a eso? Entonces, se llega a eso, entonces lee lo que está escrito en los evangelios y ahí dice cómo se llega a eso. Entonces, si uno compara lo que está escrito ahí, yo no lo hice porque no lo conozco, solamente algunas personas me preguntaron y me dijeron está escrito esto, y entonces mi referencia ¿cuál es? Mi rap que me enseñó, Torah. Entonces voy a la Torah, que es lo que Dios reveló para qué es lo que Él quiere que yo haga. Me dice que no haga algo que está escrito ahí. Está mal. Entonces ahí yo empiezo a decidir por mí mismo si lo que estoy haciendo está bien o está mal. No es una cuestión de emociones, porque las emociones no deciden. Las emociones son simplemente el vehículo a través del cual yo voy a hacer algo que yo quiero hacer, es la fuerza motriz. ¿Ok? Entonces, me preguntan por otro lado, parece que esta clase va a ser al revés de lo que yo pensaba, porque yo pensaba terminar el capítulo 41, que es bastante largo, pero todavía no empezamos. Voy a contestar estas dos preguntas lo más rápido posible y vamos a tratar de seguir con la clase. Entonces,
Esteban pregunta, ¿cuál es el fin y el propósito de la separación? Esa que ayuda a que florezca el reencuentro, al extrañarse, el que te hace retomar. El propósito de la separación es, por un lado, está bien lo que estás diciendo, pero está desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano hay muchos motivos. Uno lo que nunca sabe es por qué Dios creó la separación, por qué Dios creó la oscuridad, por qué hizo el tzimtzum. Y es porque le da placer. Le da placer que desde ese lado en que nosotros vivimos, hagamos lo que Él quiere. Que yo decida como ser humano hacer lo que Él quiere. Entonces, para que yo decida y yo revele dentro mío esa unión, primero tiene que haber una separación, como explicamos antes con lo que pasa con la madre y el bebé. Entre el padre y el hijo es eso también es evidente, porque el hijo con la mamá tiene una unión física y tiene una unión de nutrición que ya viene de antes. El padre lo descubre después. Entonces en ese momento va descubriendo que no solamente su madre y él existen en el mundo, sino que también está su padre y los hermanos y el resto de la creación. Entonces, para poder amarlos, tiene que descubrir la unión intrínseca que hay entre ellos. Eso es el amor, es el producto de algo, no es la finalidad. Es un medio para llegar a algo. Israel nos pregunta, entonces todo lo que no esté enfocado a Hashem, así sea bueno, pero no está en la Torah, no es bueno. Está mal hecha la pregunta. Si está enfocado a Dios y está en la Torah, es bueno. Si no está en la Torah, o sea, si no es parte de la voluntad de Dios, entonces no es bueno. De todas maneras, es muy teórico el asunto, habría que verlo de una forma práctica. ¿Qué significa que si existe algo así como que Kabbalah a la luz del Hasidut, vio muchas veces que tengo tantos pensamientos en la cabeza para decirles que se me escapó lo que quería comentar. Du Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yatzum Nivrat Durururum 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 Durururum. Bueno, ya me voy a acordar. Ah, ahí está. Decíamos que la bondad es una de las sefirot, Gesed, y hay 10 sefirot, desde Keter hasta Malhut. ¿Qué quiere decir que hay 10 sefirot? Significa que Dios creó el mundo con 10 atributos, con 10 cualidades que tienen que ver con el inconsciente, con la mente, con las emociones y la acción. Pero es como que Dios agarró su baúl de infinitas sefirot y sacó 10 de ahí para crear este mundo que nosotros conocemos. Y que todo está basado en las 10 sefirot y no hay más. Pero el Hasidut te explica por encima de la Kabbalah, que la Kabbalah solamente habla de las 10 sefirot, que por encima de las 10 sefirot hay infinitas sefirot, que nosotros no tenemos idea de lo que puede ser, porque
nuestra forma de existir, nuestra estructura mental está basada en eso. Entonces, ¿puede haber algo que sea bueno y que no esté en la Torá? Sí, dentro de la esencia infinita de Dios, cosas que Dios no las puso en la Torá porque no tienen que ver con este mundo. Porque la Torá es la instrucción que tenemos que seguir nosotros para hacer la voluntad de Dios. Entonces está dicho que Dios puso su voluntad ahí adentro. Dentro de su voluntad para este mundo. Porque puede haber una voluntad para crear otros mundos que se trata del alma que es infinita, tiene vida eterna. ¿Ok? Bueno, todo esto da para largo y vamos a estudiar lo que dice Alter Rebbe. Entonces, ¿se puede hacer todo por amor? Si hacemos todo por amor, no sube. Tiene que haber temor. Entonces, hay temores de distinto nivel. Sin ningún temor en absoluto, dice el Alter Rebbe. Sin embargo, el cumplimiento de la Torah y Mitzvot por parte de la persona no se remonta a lo alto, las Sefirot supremas, por medio del amor solamente, a las 10 Sefirot de los mundos de Atzilut, que es donde empieza a recibir Dios el placer. Tal como el ave no puede volar con una sola ala, pues el temor y el amor son las dos alas, como está escrito en Tikkunim. Tikkunim es la parte del Zohar que estudiamos en otro momento, donde dice que para que las plegarias y las acciones y la Torah que nosotros hacemos en este mundo se eleven, entonces explica el Alter Rebbe que con una sola ala no se puede. Sin embargo, dice el Midrash, el Midrash Rabbah en Bereshit 39:8, que cuando una paloma está cansada vuela con una sola ala, lo que indicaría que el ave sí puede volar con solamente un ala. El Hasidut es esto, trae cosas contradictorias, aparentemente contradictorias, que están escritas en la Torá y dichas por los sabios, y que de repente se conjugan y se descubre el verdadero significado y no hay contradicción. Entonces el Rebbe explica esto. En realidad no hay contradicción, porque el Midrash concluye con las palabras: vuela con un ala y descansa con una. Pero el ave tiene dos alas. Es como que el ave sabe que para volar tantas horas tiene que descansar, pero no puede descansar porque si no se cae. Entonces hace fuerza con una sola ala y la otra pero está nada más que para el balanceo. Entonces hace más fuerza con una que en la otra y así va descansando, como un caballo que se para en una pata y en la otra, pero no deja de tener las cuatro patas. Entonces, en nuestro caso, sin embargo, el Alter Rebbe está describiendo una situación en la que el individuo solo tiene amor a Dios y carece de temor. De modo que a esta persona le falta la segunda ala del todo. Como lo que está escrito acá es que no tiene un ala. Lo que es más, de acuerdo al texto del Midrash y el comentario de otro sabio, aunque la paloma generalmente vuela con un ala, también hace uso, si bien mínimo, de su segunda ala. Ni siquiera la paloma puede volar con solo una de sus dos alas. ¿Ok? Entonces, por más que la persona piense que todo lo que está haciendo es con amor, si hace algo bueno es porque también tiene temor, aunque sea del nivel inferior. ¿Ok? Entonces, similarmente, el temor solamente no es sino un ala, y el servicio de la persona no puede ascender con ella a lo alto, aun cuando se lo denomine servicio de un sirviente. Habíamos dicho que el temor es lo del sirviente. A Dios no le alcanza que seamos sus esclavos, sus sirvientes, que hagamos las cosas por temor, ya sea por temor superior o superior inferior.
pues también debe haber un servicio del nivel característico del Hijo, a fin de despertar al menos el amor natural a Dios que está oculto en su corazón, para que al menos tome conciencia de él en su mente, para recordar su amor a Dios único en el pensamiento y en su deseo de apegarse a él. Entonces acá el Rebbe nos está diciendo algo muy claro. Cuando uno siente temor de Dios, no está unido con Dios, porque el esclavo no pertenece a la familia, simplemente trabaja ahí porque le pagan o porque lo dominan, pero no es porque tiene una conexión intrínseca con el amo. El amor surge cuando uno revela dentro de sí la conexión intrínseca y se siente, por lo tanto, un hijo. ¿Ok? Entonces, el amor es un resultado de tomar conciencia de que somos uno con Dios. ¿Cómo uno toma conciencia de que es uno con Dios? Cuando se siente parte de la creación, cuando sufre el sufrimiento del otro y siente la necesidad del otro, dice, si yo tengo todo lo que necesito y el otro no lo tiene, entonces la cosa no sirve. Y entonces eso es la revelación del amor natural que hay dentro. ¿Por qué es natural? Porque viene de la conexión intrínseca que hay. Muy bien. Entonces, la otra vez estábamos decidiendo si existe el amor eh, incondicional, el amor sin algún motivo. Entonces, evidentemente existe, porque si, perdón, evidentemente no existe, porque si el amor depende de una condición, entonces si no hay esa condición, el amor desaparece, como dicen los sabios en el Pirkei Avot. ¿Cuál es la condición de que exista el amor más elevado en este caso? Que yo sienta mi conexión con Dios, que exista esa conexión interior. Si no, ese amor no se revela. Entonces la condición para que exista el amor es que exista la conexión con Dios. Entonces Dios tiene amor, Dios es bueno, pero eso no significa que eso sea todo o que Dios sea amor. Sino que el amor es una cualidad de Dios, así como tiene un nombre. Por eso no se lo puede definir a Dios. Entonces, las alas espirituales de amor y temor a Dios elevan la Torah y las mitzvot cumplidas bajo su impulso a las sefirot supremas. Nuevamente, amor y temor son emociones. Las emociones son el animal, la fuerza motriz que eleva al avión, al ave. Cuando a la persona le falta el temor a Dios y procede únicamente por amor, está actuando solo con una única ala, imposibilitando de ese modo que su Torah y mitzvot se alcen en vuelo a lo alto. Si verdaderamente falta una de las alas, entonces eso no se eleva. Si tiene las dos alas, o sea que el amor está revelado y el temor está descansando, práctico, pero así funciona. Entonces, a fin de despertar al menos el amor natural a Dios que está oculto en su corazón, para que al menos tome conciencia de él en su mente, para recordar su amor al Dios único en su pensamiento y su deseo de apegarse a él. Entonces, para que se despierte el amor, hace falta el temor. Por eso la maduración empieza de abajo. Y el nivel más bajo de las emociones es el temor inferior. Después viene el amor inferior, después el amor superior y después el temor supremo. Esos son los niveles que ya discutimos en alguna oportunidad, lo discutiremos en otro momento. Entonces, cuando yo me enfrento a lo desconocido siento temor. Y cuando temor porque me puede perjudicar. Cuando voy conociendo eso desconocido y voy conociendo sus características, empiezo a sentir conexión con él y empiezo a sentir amor.
Amor por condicional. Amor porque me beneficio de eso. Luego, cuando voy madurando en el conocimiento de eso, eso de que ya empieza a ser más conocido, siento un amor superior, un amor relativamente más incondicional, sino es un amor intrínseco. Y lo superior es que cuando yo me uno a eso y quiero ser parte, siento que soy parte de eso que ya conocí, tengo el temor vergonzoso y el temor reverencial de sentirme pequeño frente a eso y sentir que lo que yo hago puede llegar a perjudicar. Entonces tengo el temor de no perjudicar, pero no el temor de perjudicarme a mí. ¿Ok? Entonces esa es la evolución del temor y del amor. ¿Y por qué uno tiene que estar junto con el otro? Y eso despierta el sentimiento interior del anhelo de apegarme con Dios. Mientras yo siga buscando mi propio beneficio y mis propias mi propio placer, entonces no voy a poder llegar a unirme con el otro para darle yo placer al otro. Pero tengo que empezar por eso, tengo que empezar por saber lo que es el placer y el amor. Ve adapta la rajacamoja y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la otra forma de decirlo es al revés, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso serían el amor y el temor. Esta debe ser su intención al abocarse a la Torah. Por eso en la Torah Dios le dijo a Moshe que le ordene al pueblo de Israel, ve adapta la rajacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Es el otro judío, es el próximo. Cuando Hillel le preguntó, vino alguien que no era judío, le dijo, quiero ser judío, quiero que me enseñes toda la Torah. No le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el prójimo del no judío puede ser alguien ese que le hizo aprender la idolatría. Entonces le dijo, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Empezó por el temor, que es el temor inferior. ¿Ok? Estoy dando pinceladas y pantallazos de cosas que se dicen todos los días bajo la óptica nueva del Hasidut y la Torah del Mashiach. Entonces, esta debe ser su intención al abocarse a la Torah o al mandamiento específico que está por cumplir. Que su alma divina, así como su alma vitalizadora, juntos con sus vestimentas, se apeguen a él como se ha explicado arriba. ¿Cuáles son las vestimentas del alma divina y del alma vitalizadora? ¿Quién estudió con nosotros? Bueno, hay poquita gente, pero pienso que dentro de los que están aquí alguno debe saber cuáles son las vestimentas. Lo que se llama en el Zohar y en Pataj Eliyahu, la enseñanza del profeta Eliyahu, lo llama Tikkunim. Pensamiento, habla y acción. Muy bien. Muy bien, Edwin. Que tengas mucho éxito, que tengamos éxito en Colombia. Están pasando cosas muy, muy grandes y vos sos el responsable de que todo esto salga bien y que también responsable de que hayan sucedido cosas muy buenas. Pero no sos nada sin tu esposa, tenés que saberlo. Ella es la que te hace ser el que sos. Muy bien. Entonces, el pensamiento y la acción son nada más que instrumentos, vestimentas
herramientas que Dios le dio al alma para manejarse en este mundo. Como el padre le da al hijo dinero y barcos y todo lo que necesita para ir a hacer su tarea en algún lugar lejano y tener éxito. Sin embargo, de hecho, los sabios, sea su memoria de bendición, han dicho que el hombre jamás se excluye a sí mismo de la comunidad. Por eso debe tener la intención de unir y apegar a él, bendito sea la fuente de su alma divina, y además la fuente de todas las almas de Israel, siendo esta fuente el aliento de su boca, llamado con el nombre de Shekhinah, porque mora, Yohenet, y se inviste en todos los mundos animándolos y dándoles existencia. Y es la Shekhinah la que lo imbuye con el poder del habla para pronunciar sus presentes palabras de Torah, con el poder de acción para ejecutar el mandamiento específico de este momento. Hay que leerlo muchas veces esto, por eso lo leemos todos los años. Justamente este capítulo es lo que leímos esta semana, estos últimos días, en el estudio diario del Gitas. Les recomiendo mucho, yo no les puedo ordenar como nos ordena el Rebe, que estudien todos los días el Gitas. Gitas es Het Taf Taf, y es Humash, Teilim y Tanya. Todos los días nosotros estudiamos lo que se llama el estudio diario. Aparte está el Rambam, hay otras cosas. Les pongo acá el enlace para que lo puedan estudiar en castellano. Y cuanto mejor si lo pueden también, tienen tiempo de estudiar en hebreo. Si pueden estudiar todos los días la partecita del día de la Torá, la partecita del día del Tanya, la partecita del día de los Teilim, eso ayuda a ir revelando y elevando nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Ok? Es bueno fijar todos los días un momento de estudio de Torah. Entonces, ¿cuál es la intención? Dice el Rebe de Lubavitch, explica esto que estamos estudiando ahora. ¿Cuál es la intención que debe tener la persona al cumplir la Torah de las mitzvot? En Kabbalah y los cabalistas hablan de kavanot. Kavaná viene de la palabra kibun, a dónde enfocar, a dónde direccionar aquello que estamos haciendo. Eso es kavaná. Donde le javen. Entonces, los cabalistas tienen infinitas kavanot y tienen un montón de cosas que cada letra, cada palabra, cada mitzvah, cada acción, ellos tienen algo a dónde dirigirlas. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces el Rebbe nos da una herramienta perfecta. La intención de la persona al cumplir Torah y mitzvot debe ser que su alma se apegue a Dios. ¿Ok? Ser consciente de que Él es uno con Dios. Y por eso estudiamos quién soy yo, quién es Dios, qué es la creación. Y al conocerlo, entonces uno tiene deseo de pegarse a Dios. Entonces, como tenemos pensamiento, habla y acción, a veces las kavanot son nada más que mentales. Entonces yo entiendo que la intención tiene que ser apegarse a Dios, pero todavía no lo siento. Entonces a medida que voy meditando en eso y voy practicando, voy generando esa emoción también dentro de mi corazón. Voy generando el amor por el apego a Dios, al amar a Dios. O sea, eso se llama kibun, darle dirección a las emociones y al pensamiento. Esas son las kavanot.
No es simplemente agarrar 3 letras y ponerlas en la cabeza y pensar que con eso voy a ganar algo. Cumplir los preceptos que Dios me da y tener la intención de que eso me apegue a Dios, porque ese es el objetivo, que Dios sea uno y toda la morada y este mundo que Él creó sea una morada para Dios, donde Él sienta que está en su casa. Entonces, ahora dice que el servicio espiritual del judío incluye también el objetivo de volverse uno con todo el pueblo judío. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso sus intenciones no han de limitarse a que solo su alma se apegue a Dios, sino también la fuente de su alma y de todas las almas de Israel se apeguen a Dios. ¿Cuál es la fuente? Otra palabra que está muy mal usada y menos y peor traducida. Al hacer así, el individuo provoca la unión, o sea, Ihud, de los niveles superiores e inferiores de la divinidad, conocidos respectivamente como Kutcha Berihu, el santo bendito sea, y su Shechina. Nosotros los Hasidim, una vez por día, si está en el Sidur, decimos Leshem Ihud Kutcha Berihu U Gente. Cuando uno cumple los preceptos, entonces tiene que tener la intención de que está uniéndose con Dios. ¿Y qué significa unirse con Dios? Que al unirse uno está uniendo a toda la creación y a los demás también. Uno tiene que tener intención de que cuando uno hace algo bueno, está haciendo que el otro, el prójimo, también se beneficie de eso. También se una él con Dios al hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿esto qué significa? En nombre o en aras de la unión de Akadosh Baruch Hu, esto que acabo de decir, Ihud Kuchaberihu Ushinte, en hebreo es Akadosh Baruch Hu y su Shechina. ¿Qué es la Shechina? Es la presencia de Dios en este mundo, es esa luz, ese hijo que Él mandó acá en este mundo para hacer un trabajo. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos es para revelar la unión que hay en eso. Eso se llama Ihudim en Kabbalah. Cuando nosotros estamos cumpliendo preceptos con la intención de unirnos con Dios, estamos haciendo Ihudim. Entonces, esta unión de Kucha Berihu Uchjinte, Kucha Berihu es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, o sea, Dios en su esencia infinita. Y la Shechina, que se traduciría como presencia divina. ¿Por qué se llama Shechina? Shechina viene del Lishkon. El tabernáculo del desierto se llama Mishkan. ¿Por qué es Mishkan? Porque ahí es donde Shohenet está Shechina. Mishkan es el tabernáculo, pero viene la palabra Shohen, morar o residir. Y de ahí viene la palabra Shechina. Es la parte de Dios que Él extiende para que existan los mundos. ¿Y dónde mora esa Shechina? Mora en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las almas del pueblo de Israel surgen justamente de la Shechina. Cabalísticamente la Shechina se la llama a la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut, que es el origen de todos los mundos. Entonces, Akadosh Baruj Hu es el que desea los preceptos y la Torah. Él es la fuente de la Torah y las mitzvot. ¿Qué son las mitzvot? Los preceptos son las instrucciones que Dios puso dentro de la Torah, por eso siempre se dice Torah o mitzvot. Torah o mitzvotea, la Torah y sus preceptos. Pues todos los preceptos
surgen de la Torá de distintas formas en que fue enseñado por Moshe en forma oral y los sabios las deducen. Y la Shejina, la presencia divina, es la fuente, el origen de las almas judías. Y esto explica la frase de la fórmula recitada antes de la ejecución de determinadas mitzvot, en aras de la unión de Kucha Berijo con su Shejina, Beshem Kol Israel. Es más larga, pero en definitiva termina Beshem Kol Israel. Lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo para mi propio beneficio, sino que estoy haciendo para el beneficio de Dios, estoy haciéndolo porque Él quiere, pero también en nombre de todo el pueblo de Israel, no solo mío. Eso demuestra Abat Israel. Y cuando uno quiere al hijo, ¿quién es el que se pone más feliz? El padre. Esto explica la frase final, dice el Rebbe, que dice en nombre de todo Israel. Cuando se dice Israel, generalmente hoy en día cuando una persona dice la palabra Israel se refiere al Estado de Israel. Cuando la Torá, cuando los sabios, cuando estudiamos la Torá y decimos Israel, no nos referimos al Estado de Israel, nos referimos a, por ejemplo, en este caso, amar a Israel se refiere a amar a los judíos, al pueblo de Israel. Amar a Israel significa amar a la tierra de Israel, que Dios le dio al pueblo de Israel. Amar a la Torá de Israel significa amar a esa instrucción que Dios le dio, donde se invistió. ¿Ok? Pero en general cuando uno dice Abat Israel se refiere a amor al judío, amor al prójimo judío. En la época que el Alter Rebbe escribió esto, todavía no estaba el tema de hacer que los Benei Noach, o en forma revelada, hacer que los Benei Noach revelen su alma dentro suyo. Pero hubo conversiones en aquella época, así como hubo conversiones en todas las épocas. Significa que esto también se refiere al alma que está investida dentro de aquel que por fuera no es judío, pero es judío por dentro, que se refiere al alma del pueblo de Israel. Como sabemos, el que se convierte, que antes era Ben Noach, en realidad no se está convirtiendo, sino que está revelando que él ya tiene un alma judía dentro. Y esto se revela, se entiende mejor escribiendo la palabra converso, converso en realidad es algo que tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la esencia que estamos hablando aquí, el ser de la persona. Ger viene en general se traduce como extranjero. ¿Pero por qué? Porque se refiere al extranjero que vive en la tierra de Israel. Ger Agur. Lagur también quiere decir morar. Aquel que reside, es un residente. Entonces, no se lo llama judío, aquel que pertenece a otro pueblo y está en la tierra de Israel, pero sí mora aquí. Y de acuerdo con la Torá, aquel que quiere vivir en la tierra de Israel tiene que cumplir los 7 preceptos. Por supuesto, dejar la idolatría. Y si quiere trabajar y estar con las familias judías, incluso tiene que hacer la circuncisión. Entonces, la palabra ger en hebreo está revelando que en realidad ya mora de antes con el pueblo de Israel. O sea que hay dentro suyo eso que llamamos Shina. Lo único que hay que revelarla. Así como el judío que nace judío y está reveladamente judío, tiene que revelar todavía dentro suyo al cumplir la Torah, cumpliendo la Torah de las mitzvot. El ger tiene que revelarlo en forma mucho más completa, más difícil. Y se empieza revelándolo
por cumplir los 7 preceptos. ¿Por qué? Porque cumplir los 7 preceptos, incluso aquellas personas que los cumplen sin saber, no están revelando que son Bnei Noach. ¿Por qué? Porque revelar que es Bnei Noach es cumplirlo porque Dios lo ordenó, no porque yo soy bueno, o porque a mí me gusta, o porque me hace bien o me resulta cómodo, o me da un beneficio. Yo lo hago porque Dios quiere que yo lo haga. Entonces, ya está revelando que Dios puso dentro suyo un alma divina. ¿Ok? Entonces, si yo digo, no, yo quiero cumplir los 607 preceptos y los 7 no me interesa. Si no te interesa lo que Dios te ordenó que hagas, entonces seguro que tampoco te interesan los 613. Si no te interesan los 7. Y seguro que no te importa que Dios quiera eso o no, sino que lo estás haciendo por vos. Nuevamente, no está mal que lo haga, sino que empiece por ahí y después lo va a ir elevando. Entonces, a medida que va elevando eso, empieza haciéndolo porque le conviene, porque se hace feliz, porque se siente cómodo, porque los demás lo hacen y porque quiere ser parte de algo que le gusta. Con el tiempo va a entender que eso es más que algo, una necesidad propia o un interés propio o un impulso propio, sino que es algo que Dios quiere que haga. Entonces ese es el paso previo a la conversión. Cuando la persona entiende, no que lo dice, yo ahora le estoy revelando esto, entonces ahora una persona puede ir y decir, bueno, ya estoy listo para convertirme porque esto es lo que Dios quiere. No, eso lo tiene que sentir. Y para sentirlo y para demostrar que lo siente, está el proceso de hacer la conversión. Por eso algunos es más largo, otros es más corto. ¿Ok? Pero eventualmente todos van a llegar. Y para eso estamos trabajando. Entonces por eso incluso algunos rabinos y algunos hasidim de Chabad me preguntan por qué yo enseño Tanya a Bnei Noach. Es una buena pregunta. Yo también se la hice al Rav Ginsburg y me la traté de contestar de distintas maneras porque cada uno necesita otra explicación. Pero la más sencilla es que el Rebbe nos ordenó que llevemos todo esto a los Bnei Noach, los 7 preceptos, para que eventualmente revelen el alma divina, porque para que venga el Mashiach, todas las almas divinas que hay investidas en todos los pueblos tienen que volver. Y ese es el secreto de la recuperación de las 10 tribus perdidas. No es que hay personas que pertenecen a las tribus perdidas, puede ser que haya genes, hoy todos los genes están mezclados. Dentro del pueblo de Israel también hay genes de otros pueblos, y dentro de los otros pueblos ahí está lleno de genes de los judíos. Hacer una prueba genética no demuestra nada. Lo que sí demuestra es la intención. ¿Y cómo se demuestra una intención? Haciendo. Pero sobre todo, dentro de uno tiene que surgir esa sensación, esa firmeza, esa certeza de que está pasando. Y para sentir esa certeza hay que estudiar y hay que entender estas cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Incluso en este momento que yo estoy explicando esto, empiezo a entender cosas que antes no entendía. O sea que ustedes me están ayudando a mí a poder entender el Tanya y entender la voluntad de Dios. Y cada vez que uno lo explica va elevándose un poquito más, así infinitamente. Entonces las palabras tienen que tener un significado y un sentido. No puede repetir palabras sin sentido siempre, toda la vida. Tiene que empezar a entender lo que está diciendo y cuál es el significado verdadero. Entonces, cuando la persona, incluso el Ben Noach, realiza actos, está uniendo a Dios con su Shekhinah. Y eso es cumplir la voluntad y es empezar a revelar el Abad Israel. Entonces,
para poder cumplir eso hay que estudiar y nuevamente, sin embargo, de hecho, los sabios han hecho que el hombre jamás se excluya a sí mismo de la comunidad. Excluirse, entonces, no es por propio beneficio, sino por el beneficio de la comunidad también. Por eso debe tener la intención de unir y unir y apegar a él. Bendito sea la fuente de su alma divina. Y además la fuente de todas las almas de Israel, siendo esta fuente el aliento de su boca, llamado con el nombre de Shekhinah, porque mora Yohenet y se inviste en todos los mundos animándolos y dándoles existencia. Y es la Shekhinah la que lo imbuye con la facultad del habla para pronunciar sus presentes palabras de Torah, con el poder de acción para ejecutar el mandamiento específico en este momento. Acá la producción y la dirección del canal me están diciendo que tengo que cortar. Espero que esta clase les haya sido de interés y lamentablemente no pudimos hacerla en vivo para todos los que queríamos, pero todo es providencia divina, por algún motivo están. La clase siguiente les pido que sigan estudiando todas estas cosas, que así podemos seguir la continuidad. No piensen en entenderlo de entrada, pero sí piensen en ir comprendiendo cada una de las palabras. Después con el tiempo se va uniendo todo este asunto. En otra época había gente que escribía todas las clases estas, pero es un trabajo muy grande. Pero aunque sean las ideas principales, sería bueno rescatar. Bueno, la semana que viene vamos a empezar de Zrat Hashem 2 cursos nuevos. También estamos planeando con el rabino Yohanan Castellanos, que en este momento está en Ecuador, y que Zrat Hashem vamos a, si Dios quiere, que vaya a Colombia a establecerse ahí para fortalecer las comunidades y enseñar. Él también va a dar un curso que la semana que viene vamos a dar las bases. Entonces, les pido por favor que ayuden y que colaboren. Muchos de ustedes colaboran con dinero. Muchos me dicen no tengo dinero para colaborar, y eso no es cierto, porque incluso la más mínima moneda, yo no pongo un importe, pero sí, como ustedes ven, darse de acá para la difusión de la Torah y para ayudar a los otros, es parte de demostrar a uno mismo y a los demás que uno busca la conexión de Dios con la creación. Entonces, lo principal es la acción. Si todo esto que estamos estudiando no lo llevamos a la práctica, con hechos concretos, con las mitzvot, entonces queda ahí en la nebulosa y es falso. Entonces, cada uno en la medida que pueda y con el medio que pueda, tiene que hacer llegar su donación a Galeinai para que podamos seguir avanzando y dar más. Cada día una moneda de Tzedakah, una moneda de su país. Para nosotros no hay un importe mínimo ni hay poco. Lo más que cada uno pueda, lo que salga de su corazón. Es importante que todos pongan. Tenemos miles de alumnos y si todos pusieran $1 cada uno por mes, podríamos hacer cosas grandísimas. Entonces, por favor, lo mínimo que tengan, todos tienen algo que poner. Y todos en algún momento, cada día gastan en algo que no necesitan. Entonces, una vez por mes, eso que van a gastar en eso que necesitan, úsenlo para algo que verdaderamente necesitan. Y cada uno sabe cómo hacerlo. Vamos a terminar con el nigún, pero con otra melodía. Adon olam asher malach, beterem kol yetzir nivra,
לעת נשא וחפצו כל אשר. Vamos a empezar de nuevo porque lo leí de otro lado. Adon olam asher malach בטרם כל יצור נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארה, והוא אחד ואין שני. Esta es la melodía que usamos hace muchos años y que es bueno recordarla y cantarla por todos lados y sobre todo a los chicos y cuando uno va por la calle.